El 26 de julio de 1966 fue una fecha muy importante para la arqueología y la cultura peruanas. Ese día se descubrió la hoy famosa Galería de las Ofrendas en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. Esa expedición la lideró el arqueólogo ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras, quien recientemente nos dejó en el año 2023, fue un extraordinario arqueólogo, pero también un gran maestro y un gestor de diversas instituciones. Luis Guillermo Lumbreras elaboró y teorizó acerca del origen de la cultura peruana en una época en que esa información venía desde el extranjero. Lumbreras quizás haya sido también un gran divulgador de la importancia de la arqueología, no solamente entre los especialistas, sino entre el público en general. Quizás ese haya sido uno de sus más grandes aportes. Acompáñenos a ver la vida y obra de Luis Guillermo Lumbreras. Quizás este también sea un pequeño y sentido homenaje a su trayectoria, porque esto sucedió en el Perú. Luis Guillermo Lumbreras Salcedo nació en Huamanga, Ayacucho, el 29 de julio de 1936, en el seno de una familia acomodada. Sus padres fueron el abogado Elías Lumbreras Soto y la profesora de matemáticas Rosa María Salcedo. Tuvo un hermano médico y una hermana matemática. A pesar de sus holgadas circunstancias, el pequeño Lumbreras distinguía las marcadas diferencias que existían en su tierra natal. Decía que la consigna de los ayacuchanos era no hablar quechua. Por eso sus padres le decían que si hablaba quechua, se le iba a malograr su castellano. En ese estrato social, el hablar quechua estaba prohibido, digamos, ¿no? Para los niños de la casa. Y mi papá estaba prohibido de hablar el quechua. Sin embargo, como era muy pequeño, él jugaba mucho con los hijos de las señoras de la cocina, con los hijos de los campesinos. Entonces él aprendió el quechua jugando con los niños. Lumbreras recuerda que llega recién, por primera vez a la capital, a la edad de 4 o 5 años. A través del ferrocarril central llega a la estación de Desamparados y su primera sensación de la ciudad capital es la de cierta desazón. No sabía en esa época por qué. El Lumbreras posterior se da cuenta que esa desazón tenía que ver con la imagen que él tenía de la ciudad a través de las revistas que llegaban a Ayacucho. Le parecía que Lima era una ciudad chiquita, claro, a diferencia de las grandes casonas de Ayacucho con portones grandes. Otra cosa que le queda grabada en la memoria es una construcción pétrea de grandes rocas rojizas que abarcan toda una manzana. Ese era el Panóptico, la prisión de Lima, en donde hoy se encuentra el Hotel Sheraton y el Centro Cívico. Todo un mundo por descubrir le esperaba al niño Lumbreras. Carlos, uno piensa que Lumbreras era arqueólogo simplemente, pero le agrega en sus estudios algo muy que le da otra dimensión, que es el tema antropológico. Al final de su trayectoria, no creo que deberíamos llamarlo a Lucho como un arqueólogo.
solamente. Ujú. Yo creo que ya es más un peruanista, un todista, se metió en todo, se metió en la economía, se metió en estudio de territorio, se metió para entender la conducta humana, la conducta del poblador, ¿no? Y eso se lo dio la etnología, eso se lo dio la etnografía, la antropología. La familia de Lumbreras poseía grandes extensiones de tierras en Ayacucho. Los fines de semana, el niño Luis Guillermo solía acompañar a su padre a excursiones en los alrededores. Y ahí se dedicaban a recoger tiestos, es decir, fragmentos de cerámicas, de vasijas, que luego llevaba a su casa y las acondicionaba en un pequeño cuarto. Él cuenta que invitaba a sus amigos y les cobraba 10 centavos por admirar la colección. Ahí, sin saberlo, estaba naciendo el gran futuro arqueólogo y también el gran museógrafo que era. No solamente hacía colección de cerámica con caritas pintadas, sino también hacía colección de insectos, colección de plantas. Entonces, digamos que desde muy pequeño él ya tenía este afán de organizar muestras. Desde antes de estudiar Chavín, en el colegio, desde que recogía fragmentos de Wari con su papá, ¿no? En Ayacucho, él ya estaba pensando, ¿y esto cómo se relaciona? ¿Qué conexión tiene que haber entre lo inca, entre lo actual? En 1942, cuando Lumbreras tenía 6 años, acompañó a su padre en Ayacucho a escuchar una charla que fue a dictar don Julio Cetello, que para esos momentos tenía aproximadamente 62 años y ya era una personalidad. Cuenta Lumbreras que Tello mencionó el lugar donde él recogía fragmentos de cerámica, Cuchimay, que era donde estaba la casa de campo de su familia. Eso lo impresionó, que un señor tan importante como Tello hubiese estado en el lugar donde estaba su casa de campo y lo mencionase en una conferencia. Quedó además impresionado con Tello, un hombre robusto, prieto por el sol, siempre acompañado de las autoridades. Un sabio, un personaje a quien todos le guardaban reverencia. Julio César Tello tenía una gran visión panorámica de la arqueología peruana, desarrolló algunas propuestas acerca de Chavín, ¿no? Que también justamente Lumbreras también retoma, sobre Paracas, que otra vez Luis Guillermo Lumbreras también retoma, sobre los museos, que ya habían sido fundados por Tello, pero que son recapitalizados por Lumbreras. Entonces en realidad hay como un linaje de arqueólogos peruanos que van construyendo el edificio de la arqueología peruana. Cuando Lumbreras tenía 7 u 8 años, toda su familia se trasladó a Lima, ya que su padre había sido elegido diputado por Ayacucho. Estudió la primaria en el colegio La Recoleta, y allí fue que sintió el racismo y la discriminación. En su clase de francés en el colegio Recoleta, el cura les dio una charla acerca de la importancia de hablar 2 idiomas. Luego pasó a preguntar a cada uno de los alumnos si hablaban estos 2 idiomas. Y uno dijo, sí, padre, yo hablo inglés. Otro, sí, padre, yo hablo francés. Y así hasta que llegó el turno de
el niño Lumbreras y dijo de la manera más natural posible: sí, padre, yo hablo quechua, lo cual era totalmente lógico. Pero ahí toda la clase empezó a reírse. Cuenta el maestro que ahí se dio cuenta de lo que significaba ser andino en medio de la gran ciudad. Pero más aún, cuando fueron al recreo, los amigos lo comenzaron a rodear y a cantarle esta cancioncita. Lucho, serrucho, venido de Ayacucho. 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 En 1948, debido al golpe de estado del general Manuel Odría, su papá perdió el puesto de diputado y toda la familia tuvo que regresar a Ayacucho. Allí permanecieron 2 años y luego regresaron a la capital, donde se asentaron definitivamente. Estudió la secundaria en el colegio Antonio Raimondi. Lumbreras decía que Ayacucho, el traslado a Lima y sus estudios en la Recoleta y el Raimondi le dieron una perspectiva mayor de la realidad. Por eso sus visiones siempre eran holísticas, ¿no? Decía, el Perú está formado por lo autóctono y lo foráneo, ¿no? No como quienes dicen que esto era un terreno baldío y lo foráneo construyó una civilización moderna, o quienes dicen que no, que el Perú es solo lo andino y que lo foráneo es una especie de costra indeseable, ¿no? No. Él siempre entendió esa integración. En el colegio Raimondi, Lumbreras formó un círculo de estudios y gracias a él pudo conocer al destacado profesor marxista Emilio Choi, su primera influencia intelectual y política. Fue Choi quien le hizo conocer a otra influencia determinante, pero en este caso extranjera. Nos referimos al arqueólogo australiano Bere Gordon Childe. Arqueólogos importantes en el mundo como Gordon Childe son arqueólogos que comienzan a introducir de manera popular el marxismo en la arqueología. Emilio Choi hace lo suyo, conoce muy bien los estudios de Gordon Childe, que es un arqueólogo australiano que hace su carrera en Inglaterra y que de una manera u otra populariza la arqueología. Esa visión popular de la arqueología es introducida al Perú, diría yo, por Emilio Choi, y rápidamente también es subsumida en el pensamiento de Luis Guillermo Lumbreras, digamos a mediados de la década de los 50. De hecho, Luis Guillermo Lumbreras refiere que una de las primeras copias o ejemplares de un libro de Gordon Childe le fue prestado por Emilio Choi a él. En 1955, Lumbreras ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. En un principio lo que él quería era dedicarse a la política. Por eso se matriculó para estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Después, su carrera tomó otro rumbo. Su formación inicial en San Marcos, que no existía la carrera de arqueología, obviamente, existía ciencias humanas, si no me equivoco, una carrera diferente. Letras, perdón, estaba en letras. Entonces allí lo que hacías era, te formabas como etnólogo, como antropólogo y te especializabas en cuestiones de arqueología. Lumbreras tuvo a grandes maestros en San Marcos, entre ellos Jorge Muelle, José Matosmar, Luis E. Valcárcel y Raúl Porras Barrenechea. Lumbreras fue uno de los discípulos de Porras, junto a Pablo Macera, Carlos Araníbar y Mario Vargas Llosa. Lucho era parte de una tríada para mí, que era él, Pablo Macera y Aníbal Quijano. Yo creo que esos 3 nombres han significado los primeros grandes trazos
de un Perú que recogía influjos mucho más arcaicos y profundos que los propios grandes pensadores, me refiero a Mariátegui, a Haya, Víctor Andrés Belaúnde, no habían logrado absorber con tanta fuerza. ¿Por qué? Por razón de los tiempos. En San Marcos, Lumbreras estudió etnología en el Instituto de Etnología, que dirigían Luis E. Valcárcel y José Matos Mar. De ese grupo, 5 alumnos estudiaron arqueología, entre los que estaban, además de Lumbreras, Isabel Flores, Rosa Fun, Ramiro Matos y Ducho Bonavía. Fueron, digamos, como 2 pilares de lo que luego pronto será la primera generación de arqueólogos y arqueólogas peruanas profesionales a finales de la década de los 50. Estos arqueólogos vienen a ser, pues, estos 4 grandes arqueólogos que son los principales fundadores de nuestra arqueología contemporánea, sanmarquina en este caso. En 1958, Lumbreras inició su carrera docente en la Universidad La Cantuta. Al año siguiente, en 1959, obtuvo el bachillerato en Letras y Humanidades con la tesis Los problemas de la arqueología peruana a través de la cerámica. En 1960, obtuvo el grado de doctor en Letras, con especialidad en etnología y arqueología, con la tesis titulada El desarrollo de la civilización andina y sus problemas. La tesis de bachiller y la tesis de doctorado son parte de un gran programa que Luis Guillermo Lumbreras planteó. Trazó como una gran explicación de todo lo que era la arqueología peruana. A diferencia de muchos otros intelectuales, Lumbreras no estudió de manera formal ningún posgrado en el extranjero. Él era un personaje de proyectos muy concretos, ¿no? De tiempos cortos. Para él el tiempo era fundamental, no podía perderlo. Siempre decía, estoy perdiendo tiempo. Y yo, papá, vamos a tomar un café, no voy a perder tiempo, mejor que nos lo traigan acá, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba trabajando, leyendo, pensando, construyendo. Tenía una política que para él no era importante los títulos ni los sobrenombres que tú tengas, sino lo que tú hacías. Lo que te marca es lo que tú haces. Es lo único, siempre me decía. Entonces, creo que eso hacía que él no tuviese esa necesidad de construir toda una parafernalia de títulos y etcétera, ¿no? Durante sus años de estudiante, Lumbreras apoyó a varios arqueólogos, sobre todo extranjeros, en sus excavaciones por diversos lugares del Perú. Esta fue una gran experiencia que le permitió tener una visión de conjunto de los restos arqueológicos que teníamos a nivel país. Mucha de la parte de práctica, de lo que es ir al campo, de buscar sitios, de excavar sitios arqueológicos, de organizar la forma en la cual se registran los sitios arqueológicos, cómo estos nos pueden ser la base para una explicación arqueológica, se da gracias a estas misiones extranjeras. Principalmente, una de las más importantes en la cual participó Luis Guillermo Lumbreras definitivamente fue la expedición japonesa al Perú, ¿no? Esta expedición de la Universidad de Tokio, ¿no? Fue una de las principales expediciones que llegaron al Perú y que recorrieron gran parte del Perú, desde toda la costa peruana y parte de la sierra, sobre todo la Sierra Norte. En 1959, el Estado decidió reabrir la Universidad San Cristóbal de Huamanga. El comité de reapertura estaba presidido por don Luis E. Valcárcel y lo conformaban intelectuales de la talla de Jorge Basadre y José María Arguedas. Fue Arguedas, que había sido junto a Lumbreras asistente de cátedra de Valcárcel, quien lo animó para viajar a Ayacucho en 1960 y ser parte de ese proyecto de reapertura. Desde 1963 hasta 1966, Lumbreras fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la Universidad San Cristóbal. Además, realizó excavaciones en Huari y otros lugares, con lo cual sentó las bases del planteamiento que se convertirá en su gran tema de estudio:
la aparición de Huari como el gran imperio andino previo al Tahuantinsuyo. Siendo ayacuchano, siendo huamanguino, viniendo de esos espacios de los cuales él era originario, él termina generando una importante lectura, interpretación de una sociedad que en ese momento era poco comprendida y poco conocida realmente en términos empíricos y arqueológicos. La otra cosa era su amor por Ayacucho. Cuando coincidí en algún viaje con él en Ayacucho, donde vi la pasión con la que hablaba de lo Huari, ¿no? Su idea del imperio Huari. En sus últimos años, una de las ideas más persistentes de Lumbreras era acerca de la transformación, la continuidad en nuestras sociedades antiguas. Un ejemplo de esa continuidad es la que encontramos entre la cultura Huari e Inca. Él decía, por ejemplo, las antiguas culturas del Perú no acabaron en 1532 cuando llegaron los españoles. Él decía que lo que nosotros tenemos como estas cosas llamadas culturas son simplemente etiquetas que los arqueólogos utilizamos para poder facilitarnos un poco cómo explicar las cosas. Pero en realidad las sociedades van evolucionando, van transformándose, se van revolucionando. En 1966, Lumbreras dejó Huamanga y retornó a Lima. En la capital empezó a enseñar en su alma mater, la Universidad de San Marcos. Fue mi profesor pues, en la universidad, ¿no? Y las dificultades que habían para la investigación muy fuertes, ¿no? Siempre teníamos que estar tocando la puerta al exterior, ¿no? Y él por eso se preocupó bastante en ocupar cargos a través del tiempo, ¿no? Él fue tanto en la universidad como docente, como también cargos públicos, ¿no? Pero el tema eran las limitaciones pues, que habían económicas para hacer cualquier cosa, ¿no? Es como lo que pasamos nosotros en la actualidad, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? Yo conocí a Lucho el año 67, cuando entré a la especialidad de Arqueología y Antropología de San Marcos. Él acababa de volver de Ayacucho el año anterior y me tocó de profesor el año 67 y me enseñó el curso de prehistoria. Bueno, yo antes de enamorarme de Lumbreras lo que pasa es que lo admiré. O sea, era un profesor brillante, era un profesor muy articulado para hablar, era un profesor que, bueno, ustedes lo conocieron, ¿no? Era un profesor que hablaba las cosas de manera fácil y cosas complicadas, y bueno, todos los jóvenes quedamos encantados con este profesor. En julio de 1966, Lumbreras inició sus excavaciones en Chavín y realizó su gran descubrimiento, la Galería de las Ofrendas en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. Trabajando con Marino González y con Hernán Amat, otro gran arqueólogo peruano, ellos excavan en diferentes lugares, no solamente en la Galería de las Ofrendas, sino en la Plaza Hundida Circular de Chavín de Huántar y en otros espacios del mismo santuario arqueológico. Pero evidentemente el gran contexto de la Galería de las Ofrendas, que básicamente es una pequeña cámara subterránea alargada, en la cual aparentemente durante un gran festejo que duró varias semanas, muchos peregrinos y habitantes de Chavín de Huántar depositaron una gran cantidad de vasijas cerámicas, obviamente con bebida y comida, ¿no? De una gran calidad, ¿no? Son unas piezas extraordinarias que no tienen ningún punto de comparación a nivel mundial. Después de que usted esté en Chavín, ya todos los monumentos arqueológicos le parecen que no son tan lindos, ni tan importantes, ni tan impresionantes como Chavín, ¿no?
El gran descubrimiento fue la galería con 800 ofrendas en el sitio arqueológico de Chavín de Huántar. Era una gran galería de aproximadamente 25 metros de largo por 1 metro de ancho. Tenía celdas a los costados, un gran pasadizo. Se encontraron 800 piezas, realmente un festín lleno de vasos, platos, tazas, botellas, botijas de chicha. Una cerámica de gran factura, muy refinada, exquisitamente decorada. Pero también se encontraron restos de animales como cuyes, llamas, peces de río, de mar, conchas marinas. Quizás lo más llamativo haya sido las piezas líticas. Por ejemplo, una pieza muy grande en forma de alpaca, con su ajuar litúrgico debidamente acondicionado. Se encontraron también grandes cuencos, vasos y una fuente muy hermosa en forma de pez. Todo lo que un arqueólogo hubiese soñado en vida, eso le pasó a Luis Guillermo Lumbreras. Tenía unos cuadernos donde hacía notas y tenía una costumbre que es maravillosa, que él hacía diarios de los viajes y diarios de lo que pasaba. Y yo a veces trabajaba con él y ya a las 10 de la noche, 11 de la noche, y me moría de sueño de todo el día de trabajo, él a esa hora empezaba a hacer sus anotaciones, con dibujos y de las piezas, de los valles, de las paredes, de las ruinas. Así lo conocí, o sea, así fue como comencé a admirarlo. Desde 1968 hasta 1972, Lumbreras asumió la dirección del Museo de Arqueología y Etnología de la Universidad de San Marcos. Del mismo modo, en 1968 se había producido el golpe militar de las Fuerzas Armadas. En ese contexto, Lumbreras se insertó en las instituciones relacionadas con la gestión del patrimonio cultural del régimen velasquista. Fue así que se convirtió en el organizador del Departamento de Monumentos Arqueológicos del Instituto Nacional de Cultura. Además, entre 1973 y 1979, asumió la dirección del Museo Nacional de Arqueología de Pueblo Libre. Desde ahí comienza, o mejor dicho, retoma la misma proyección de la explicación de la sociedad peruana a través de la arqueología. Y el gran discurso arqueológico de la década de los 60 y los 70 se lo debemos concretamente a Luis Guillermo Lumbreras en ese sentido. Lumbreras fue un convencido de la importancia de la difusión y la divulgación del conocimiento científico y arqueológico. En ese sentido, su trabajo constante en los museos, entendidos como intermediarios entre el conocimiento especializado y el gran público, fue muy valioso. ¿Y cuál era la idea que tenía Lumbreras sobre el museo? ¿Cuál es su idea de museo? Lucho nos hablaba mucho repetía mucho las frases de Tello, ¿no? Los museos son espacios para subvertir las cosas, para transformarlas, para cambiarlas. En 1969, Lumbreras publicó uno de los textos clásicos de la arqueología peruana, de los pueblos, las culturas y las artes en el antiguo Perú. Este libro, este manual, creo que fue un hito, es un hito en la arqueología peruana, en el sentido de que por primera vez un arqueólogo peruano de orígenes indígenas proponía una gran narrativa que abarcaba toda la prehistoria andina, ¿no? Fue tan importante este libro que 5 años después fue publicado en inglés en Estados Unidos. Y de hecho sigue siendo uno de los principales textos utilizados por profesores estadounidenses y de otras lenguas y de otros países para poder explicar la prehistoria andina. Y en ese texto, allí él presenta, ¿no?, todo el desarrollo que ha habido en el Perú por estadios, no como había hecho el colega norteamericano John Rowe, que era más a través de una secuencia cronológica basada más en el arte y los cambios, ¿no? Entonces eso fue un aporte muy necesario
y una maestra tradujo ese texto del maestro Lumbreras al inglés y salió una norma que era obligación en los colegios de Norteamérica leer ese texto de cómo era y había sido el proceso cultural por estadios de cambios socioeconómicos a través del tiempo. En este libro, Lumbreras elaboró una propuesta cronológica para el estudio del antiguo Perú. Esta propuesta planteaba diferencias a la que había establecido años atrás el arqueólogo y antropólogo estadounidense John Rowe. Carlos, y el hecho bien importante de Lumbreras es esta visión que tiene de hacer una cronología y una periodización de las etapas prehispánicas. Sí. Ya existía la famosa de John Rowe, que Así hasta es. ahora, ¿no? La de los horizontes, Y los intermedios. Así es. y sobre esa, ¿cuál es el gran Aporte. aporte Ya. de Lumbreras? Humanizarlo. Lucho lo que planteó fue, la estructura de John Rowe estaba concentrada en estudio de materiales, colecciones, objetos, ¿no? Sobre todo colecciones enteras, ¿no? Vasijas, cerámica, solamente cerámica. Después se complementó con información de tumbas, entierros o asentamientos, pero todo era la cultura material, las evidencias materiales. Lo que Lucho hizo fue mirar al productor de esa cultura material, a los seres humanos. Lo usual siempre ha sido que las corrientes teóricas salgan de Occidente y se exporten a otros lugares. El caso de Lumbreras fue uno de esos pocos ejemplos de intelectuales de esta parte del mundo que plantearon teorías de exportación. Una cosa que yo siempre admiré cuando era estudiante y cuando comencé a leer en serio las obras de mi padre y compararla con toda la otra bibliografía, digamos, paralela, contemporánea a él y anterior, es que él era muy riguroso en la construcción de teoría, ¿no? Él proponía de que la arqueología no tendría ningún sentido si es que no construyes conocimiento nuevo para poder generar cambios en la sociedad, ¿no? Para él lo fundamental era construir teoría. Eso es, yo creo que es la línea más importante de su obra, ¿no? En 1972, Lumbreras publicó otro de sus libros claves, De los orígenes del Estado, que luego se reeditó como Los orígenes de la civilización en el antiguo Perú. Además de su trascendencia intelectual, lo particular de este libro es que fue redactado en un lenguaje muy sencillo, ya que Lumbreras lo concibió como un regalo para su hijo, Luis Elías. Luis Guillermo Lumbreras tuvo 6 hijos. El mayor, Luis Elías Lumbreras Flores, se convirtió también en arqueólogo por influencia de su padre. De niño, acompañarlo a mi papá era salir a sitios arqueológicos. Me fascinaba cuando me decía, vámonos a Pachacamac o vámonos a Puruchuco o mira, me estoy yendo a tal sitio y ¿quieres acompañarme? Yo inmediatamente decía, sí. Cada sitio era una historia, cada sitio era un cuento. Tengo recuerdos, por ejemplo, muy bonitos de mi visita a Chavín con él. Yo tendría 10 años. Fue una experiencia increíble entrar a las galerías con él, que me explicara qué cosa era este tremendo lito inmenso que era el Lanzón de Chavín. Entrar con él en esas galerías, en la oscuridad, y que él me explique todo el sistema de ruidos, sonidos, los ductos, los canales, el agua, el cómo sonaba, cómo rugía como un puma. Para un niño de 10 años es construir en tu mente todo un mundo fantástico que te explica el por qué es que es importante Chavín. Y que eso yo, por ejemplo, no lo encontraba en el colegio. En primer lugar estaba la investigación, en segundo lugar sus hijos y yo, supongo. Amó a sus hijos completamente. Él fue un padre muy amoroso con todos sus hijos. Tuvo 6 hijos, 4 de su primer matrimonio con la doctora Isabel Flores y después vienen los míos.
Lumbreras amó profundamente a sus hijos y a su familia. Sin embargo, su trabajo, que era su más grande pasión, nunca pudo desligarlo de su vida familiar. Era un hombre muy riguroso, era un hombre muy dedicado a lo que hacía, era un hombre que podía trabajar además en medio de cualquier bulla, hijos, chicos, hijos. Él tenía la capacidad de evadir todo el exterior y dedicarse a escribir. Nunca lo he visto descansar. O sea, para él nunca hubo sábado, domingo, vacaciones. Toda la vida que he viajado con él, hemos viajado muchas veces, siempre ha sido a trabajar. Nunca entendió que también en la vida había vacaciones. No, eso nunca lo entendió. Y toda su vida estuvo dedicada a eso, ¿no? A trabajar, investigar. Esa es la historia de su vida, trabajar. En primer lugar, trabajar. No le conozco ningún momento que me haya dicho, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones al Caribe. No. Todas las vacaciones eran a sitios donde se pudiera trabajar, ¿no? En 1974, Lumbreras publicó el libro La arqueología como ciencia social, texto que recogía su experiencia en la Universidad de Concepción en Chile 2 años atrás. Que fue, digamos, otro punto de quiebre en la literatura arqueológica peruana y mundial. Por primera vez, un arqueólogo peruano, además de criticar otras visiones foráneas al Perú, planteaba un proyecto arqueológico y político. Si uno lee el prólogo de la arqueología como ciencia social, es un clásico manifiesto en contra del capitalismo norteamericano. En la década de 1980, Lumbreras continuó su trabajo de cátedra e investigación en San Marcos. Además, desde 1984, realizó el proyecto arqueológico e histórico Chincha y Pisco. Sus trabajos posteriores, por ejemplo, Chincha, Pisco, donde también tú has participado, sí. ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo Lucho y por qué estaba interesado también en esas zonas? Porque Lucho siempre pensó, y creo que hay mucha escuela, información al respecto, es que la conexión que tiene este espacio territorial, este territorio andino y las periferias, estoy hablando de toda Sudamérica, tiene conexiones que todavía no están exploradas. Y esas conexiones las podías encontrar en Chincha. Estudiando la cultura chincha podías tener claro lo que estaba pasando en el sur del Perú. O si te ibas al norte y él estuvo en Marca Huamachuco, estudiando Marca Huamachuco podías tener claro qué estaba pasando en la parte ya cercana a la selva, ¿no? Y así por el estilo. En 1989, Lumbreras dejó la docencia formal en San Marcos y fue nombrado profesor emérito. Eso nos enseñaba, nos decía, tú tienes que reconstruir sobre este fragmento de cerámica, y un cacharro ahí que nos ponían en las clases, cómo hicieron ese fragmento. A ver, concéntrate en ese fragmento, cómo lo hicieron, qué pasó. Entonces ahí entrábamos a la construcción de la tecnología, qué trazos hicieron, y está la evidencia, ¿no? En ese fragmento, y cómo es que esa vasija fue construida, y así podías interpretar muchas cosas, ¿no? Ese ejercicio se veía muy poco en esas épocas, porque era todo diseños, estilos y qué sé yo, pero cuando empezamos a pensar en los hombres y las mujeres, en las personas, en los seres que se dedicaban a estas cosas, empezamos a ver, digamos, sociedad, empezamos a ver antecedentes de poblaciones. Me acuerdo que los estudiantes teníamos una frase muy conocida que cuando Lumbreras hablaba le podía sacar leche a las piedras, decíamos, ¿no? Porque realmente te hacía volar e imaginarte lo que te contaba. Lumbreras siempre ejerció una labor docente, en sus clases, en sus entrevistas en los medios de comunicación, a través de los museos o en sus proyectos e investigaciones. Algunas de sus ideas fuerza, aparte de las que ya hemos mencionado, eran las siguientes. Decía que el ser humano de la antigüedad no se adaptó a las condiciones del medio, sino que él adaptó el medio a sus necesidades, a través de la cultura, de la tecnología, etc. Añadía que cuando el ser humano convierte las rocas en esculturas, las tierras en pintura, el aire en música, está construyendo civilización. Además, sobre el patrimonio cultural, decía que cuando él iba a un sitio arqueológico, no veía ruinas, sino personas tratando de ocupar espacios. Lumbreras siempre poniendo por delante al ser humano.
Luis Guillermo Lumbreras planteó una visión diferente, alternativa y también excepcional de la arqueología peruana en sus propios términos. Evidentemente inspirado por el marxismo, pero también con tintes que procedían de la misma tierra peruana. El año 1990, Lumbreras dirigió el Museo de la Nación. Luego, durante toda la década de 1990, realizó junto a su esposa un periplo por Europa, donde dio cátedra en países como España, Alemania y Brasil. Nos fuimos a Europa porque lo invitó a la Universidad Complutense de Madrid por un semestre y después la Universidad Autónoma de Barcelona durante 3-4 años, y en ese momento le dan el premio Humboldt en Alemania, que no es un premio para que usted vaya a estudiar, es un premio a su trayectoria. Y él dictó clases en Bonn y el segundo año nos repartíamos entre Bonn y Berlín. Y después de ahí fuimos a Brasil, donde el profesor Darcy Ribeiro había hecho una universidad nueva, de un nuevo diseño completamente diferente a las universidades que tienen profesores, alumnos. Era una universidad donde habían investigadores y aprendices de investigadores. Y hasta ahí hemos estado hasta el año 99 que vinimos, ¿no? de vuelta al Perú. De regreso al Perú, Lumbreras asumió la dirección del Instituto Nacional de Cultura entre el año 2002 y 2006. Desde ese lugar desarrolló grandes proyectos, como el Capac Ñan, que en el año 2014 logró su objetivo: convertir el camino inca en patrimonio cultural de la humanidad. Sí, yo siento que, por ejemplo, también el Capac Ñan cobra una cierta relevancia solamente con la visión de Lumbreras, esa visión que une. Y es alucinante cómo, justamente, metafóricamente, el Capac Ñan es algo que une. Así es. Entonces, creo que debe haber sido fascinante también para él armar eso en base a algo que es una evidencia física. Empezamos a ver pues, que los caminos incas no solamente eran incas, ¿no? Venían desde el periodo chavinoide, ¿no? Los primeros trazos de conexión se estaban dando desde el primer horizonte. En Huari, por eso ahora se habla del Huariñán, ¿no? Ya se había expandido de una manera importante. Claro que con los incas se llegó pues hasta la Argentina, Colombia, qué sé yo. Pero digamos, son procesos y hilos de conexión de lo que Lucho y muchos investigadores en el Perú le llamaron el famoso corpus tecnológico andino. ¿Qué significa eso? O sea, si tú hace 5.000 años con Caral y qué sé yo, empezaste a experimentar una herramienta para poder, digamos, preparar la tierra para la agricultura, voy a ponerte así, cosa que de repente no es el dato preciso, esa herramienta tenía una forma, un argumento, un porqué. Claro. Y de allí llegar hasta la chaquitagia de los incas, fue todo un proceso evolutivo de un corpus tecnológico andino que continuó al margen de que sean culturas diferentes. Yo creo que este es el último gran proyecto que tuvo el doctor Lumbreras, en el sentido que nuevamente retoma esta visión panorámica. Hay que recordar que en general los arqueólogos, y sobre todo en las últimas décadas, nos hemos enfocado en temas muy puntuales. A diferencia de esta visión, otros arqueólogos y arqueólogas, por ejemplo Ruchadi o Luis Guillermo Lumbreras, entre otros, tienen una visión mucho más amplia de ver la foto grande, de ver cómo las sociedades van cambiando, transformándose y cómo van ocupando el territorio andino, cómo se ocupa el territorio peruano y cómo esa ocupación humana también transforma a la propia naturaleza y al hacerlo transforma al propio ser humano. Esa visión de cómo influenciar en los políticos para los cambios que se requerían con una visión de arqueología social. Y en Latinoamérica le han dado pues muchos reconocimientos también al respecto, ¿no? Donde decían que era el arqueólogo que más esfuerzo ponía para que se conociera cómo hemos tenido en América desarrollos importantes también, ¿no? Después del año 2006, que dejó la dirección del Instituto Nacional de Cultura, Lumbreras no ocupó cargos directivos en el aparato del Estado ni en la universidad. Pero siempre estuvo en actividad, organizando proyectos, publicando, asesorando investigaciones, etc. Con la pandemia, su estado de salud se resquebrajó.
Y el 9 de noviembre del año 2023, Luis Guillermo Lumbreras, el gran arqueólogo peruano, falleció. ¿Cuál es el legado de Lumbreras para la cultura peruana? ¿Cuál sería su aporte final que tú consideres, alguna idea fuerza de pronto que haya sido su motor? Lucho era de esas personas que a todo el mundo tenía que reportarle a él las cosas que iban encontrando, todos los arqueólogos de cualquier país. Entonces él juntaba las figuritas, iba construyendo interpretaciones. En los últimos años, Lucho ya estaba, digamos, construyendo los procesos de interpretación. Es decir, tanta cantidad de información, tantos datos, tantos hallazgos, tantos descubrimientos, no debe quedarse solamente en eso. Deben permitir interpretar lo que somos. ¿No es cierto? Nos ha dejado tarea, vamos a decirlo así. Alguna vez Lumbreras dijo que cuando empezaba su carrera, una de las cosas que aprendió fue que el Perú era un país difícil. Difícil por su geografía, por su morfología, por su medio ambiente y por el trabajo que le costó a los peruanos y peruanas en dominar y transformar su territorio. Ante esto, Lumbreras le puso pasión para investigar, para descubrir, pero también pasión para fundar y gestionar instituciones que enseñen nuestro pasado al gran público. Y quizás esa haya sido su gran tarea, la de divulgar ese pasado al gran público, para que nosotros pudiésemos entenderlo en su gran dimensión y podamos sentirnos orgullosos del mismo. Quizás él no haya sido el primero en ese camino, pero sí fue el que dio un gran paso para que nosotros pudiésemos entender y sentirnos orgullosos de ese pasado. Y en ese sentido, con justicia, podríamos decir, misión cumplida, Luis Guillermo.